Ante todo, muy buenas noches. El que les habla es registrador público de la zona registral número 9, sede Lima, de la SUNAR, ¿no? Y los temas que vamos a tratar en este curso, que lo hemos dividido en 3 módulos, básicamente están sintetizados, si lo han podido verificar, en la ley 27157. ¿Ya? Es una ley que propicia el saneamiento de titulación, me parece que así lo han denominado, y lo que busca es incorporar básicamente, ¿no?, la realidad extrarregistral a registros, y mediante una ley permisiva, porque en verdad busca saltar ciertos controles que comúnmente uno debe llevar para poder sanear su situación jurídica, y con ello pues registro facilita un poco lo que es la seguridad jurídica, que es la finalidad, ¿no? Registrar para que nosotros podamos ver esta publicidad con sus efectos jurídicos y en base a ellos contratar. Entonces, bajo este alcance, el primer módulo lo vamos a dedicar a lo que es la declaratoria de fábrica. No sin antes hacer referencia que la ley 27157 no solo ve lo que es declaratoria de fábrica por intermedio de la regularización, sino también ve el saneamiento de titulación de predios por parte de la competencia del notario para los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial y título supletorio. También contempla lo que es el proceso de regularización para bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal, ¿no?, que la ley lo denomina régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y que también acarrea lo que es el régimen de independización y copropiedad. Asimismo, también conlleva lo que ya en una modificatoria, una ampliación que fue necesaria dar en la vía notarial, para que los notarios vean estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios notariales, ¿no?, mediante el marco de la ley 27333, que lo vamos a ver, una ley de ampliación de los procesos no contenciosos por parte de los notarios públicos, el proceso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas a nivel del notariado, ¿no? O sea que el notario también va a participar en estos procesos, o directamente por parte de las personas cuando hay consenso, o bueno, siempre la vía judicial respectiva. Entonces, son estos ámbitos que acoge la ley 27157. De ahí vamos a partir, ¿ya? Ley 27157, ley de regularización de edificaciones, ¿no?, que abarca, habíamos dicho, lo que es la regularización de la declaratoria de fábrica, ¿ya?, que abarca también lo que es el saneamiento de titulación, así se denomina, saneamiento de titulación, por lo que es la prescripción adquisitiva de dominio y el título supletorio, pero a nivel notarial. Segundo ámbito de la ley. Y el tercer ámbito, los regímenes o el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o propiedad horizontal, vamos a llamarle así porque así básicamente es conocido generalmente, ¿no? Bajo los alcances del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad. No sé, más que todo quisiera conocer, ustedes están en el ámbito registral constantemente, ¿no? A ver, si me podrían decir, a ver, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo como asistente legal en CEAPAL, viendo el tema de saneamiento físico legal, servidumbre y propiedades. Ah, ya, qué bueno, gracias. ¿Alguien más quisiera, a ver, contarnos a qué se dedica? A ver, dígame. Buenas noches. Me dedico al tema de lo que es saneamiento físico legal. ¿Ya? Juegos, ¿no? En el tema de lo que es
ante la municipalidad de espacio público. Soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Ah, qué bueno. De todo lo que es fábrica, intercomunicación y... Ya. Entonces vamos, a los que no son abogados, pues vamos a tener que explicar nuestro punto de vista, ¿no? Porque a veces es discrepante, ¿no? El punto de vista de un ingeniero, de un arquitecto, con el punto de vista legal. Ahí constantemente nosotros, cuando atendemos algunas observaciones, absolvemos observaciones en registros, ¿no? Nos exponen pues sus puntos de vista que son técnicos y por consiguiente, como es su especialidad, lo respetamos mucho, ¿no? Pero el punto de vista legal también es necesario que ustedes conozcan para ver más o menos por qué se observa de tal o cual forma y cómo pues esto puede acarrear los proyectos de saneamiento. ¿Alguien más quisiera participarnos su experiencia? A ver, ¿nadie? A ver, dígame, sí. Mi nombre es Joseph Paulitas y trabajo en la notaría Paino viendo lo que son contratos de compra-venta. Ah, ya, notaría. Ah, ya. Entonces sí estás ligado tú sí constantemente al ámbito registral, ¿no? ¿Ahí? ¿Por acá? ¿No? ¿No se anima? ¿Alguien más que se anime? ¿No? Bueno. ¿Quiénes son abogados? A ver, levanten la mano, eso sí, podríamos verlo. Ya. Que tengan profesión de ingenieros, arquitectos, otra profesión, usted, ya. Vamos a más o menos a procurarlo enfocar un poco la declaratoria de fábrica, ¿no? En el marco jurídico, vamos a ver un poco, vamos a entallar para asentar bases sobre este importantísimo tema, ¿no? Entonces nosotros los que, bueno, estamos vinculados al derecho, ¿no? Hemos tomado unos conceptos de pregrado que lo tenemos bien acentuados en referencia al derecho de propiedad, ¿ya? Entonces, básicamente, para nosotros, un derecho de propiedad se dice que es el derecho pleno, un derecho real, ¿no? El derecho de mayor relevancia porque a las personas les faculta realizar, ¿no? Bajo ese derecho de propiedad sobre el bien, actos de disposición, actos de gravamen, actos de afectación, incluso la norma nos dice reivindicación, ¿no? que se dan para otros tipos de derechos reales también, no es exclusivo el derecho de propiedad, pero en todo caso es una facultad. Este derecho de propiedad, en cuanto a lo que son terrenos o casas, ¿no? Ya nuestra normativa del Código Civil habla de la propiedad predial, dice, ¿no? Que la propiedad predial está extendido, dice, en referencia al perímetro superficial del terreno. Entonces, básicamente, las áreas, linderos y medidas perimétricas, vamos a ver al mundo, ¿no? Y acá tenemos un perímetro superficial. Y sobre eso es que nosotros tenemos ese derecho de propiedad. Y pudiendo nosotros edificarlo para arriba o para abajo, pero dentro de este perímetro superficial, ¿no? Entonces, acá delimita un poco lo que es mi derecho de propiedad, pero también ese concepto que no es el Código Civil, un poco se entra a la función económica, ¿no? O sea, me faculta a mí edificar, a construir, y ahí viene nuestro tema un poco, derecho de declaratoria de fábrica, lo que yo edifico sobre ese terreno. Porque si yo tengo un terreno sin edificar, sin construir, abandonado, entonces no lo estoy aprovechando económicamente. Y por lo tanto no estoy desempeñando mi derecho de propiedad desde el punto de vista de la función social ni económica en sí. Y esa facultad que a mí me da de poder edificar encima y abajo siempre tiene límites y limitaciones. Tiene límites en cuanto a esta función de propiedad individual, yo tengo que supeditarla, ¿no?, a nosotros, a la sociedad. Porque imagínense, yo estoy en una zona residencial, todo descansa, todo, ¿no? Y yo pongo una discoteca en mi propiedad. Entonces estoy alterando, ¿no?, a los vecinos. O pongo una fundición y empiezo a emanar humos, gases, ¿no? Y todo eso va en la salud de los demás. Entonces esos son los límites, limitaciones que nuestra normativa establece. Pero en el sentido que yo no esté perjudicando a los demás, pero quiero edificar
y quiero sobreedificar ahora que el boom inmobiliario está interesante, ¿no? Y quiero construir terreno, construir edificios multifamiliares y con ello poder desarrollar una actividad económica mayor, ya que este concepto económico del derecho de propiedad predial me lo permite. También tengo ciertos límites que me da el ámbito social de la propiedad, que está desarrollado en cuanto a las municipalidades. Las municipalidades me van a decir a mí, ¿sabes qué? Acá solo puedes construir 2 o 3 pisos, nada más. ¿Por qué? Porque la zonificación no lo permite más. ¿Y sobre qué tipo de edificación? Puedes construir, por ejemplo, edificios multifamiliares, unifamiliares, etc. Pero no comercios, no puedes hacer industrias, etc., ¿no? Y para que tú puedas incluso aprovecharlo como vivienda o transferirlo como esta actividad económica, necesitas seguir un proceso por la cual la municipalidad te autoriza. Porque si yo tenía un predio y yo compré un predio dedicado a la agricultura y de pronto quiero construir casas, pues previamente tengo que pasar lo que se llama la habilitación urbana. Entonces la municipalidad también controla esos ámbitos, ¿ya? Son órganos competentes las municipalidades que fiscalizan lo que es los procesos de habilitación urbana y los procesos de zonificación, ¿no? Y los usos dentro de una localidad. Y de ahí la primera diferencia del tema que vamos a ver. Porque una cosa es edificación, o sea, lo que yo construyo, lo materialmente construido, o la construcción, ¿ya? Esta es la construcción. Que tiene que ver con la parte material. Y otra cosa es la declaratoria de fábrica. Y ahí la primera diferencia. La declaratoria de fábrica básicamente es el reconocimiento legal, ¿ya? Es el reconocimiento legal. Que esta edificación o esta construcción ha cumplido esos parámetros, ha cumplido esa habilitación, ha cumplido esos usos asignados a aquello que yo he construido, ¿ya? Esta declaratoria de fábrica, al igual que lo que es la habilitación urbana, lo que son los parámetros, el control, está a cargo de las municipalidades. Entonces, ellos son los que aprueban este proceso de declaratoria de fábrica. Nosotros a nivel registral inscribimos la declaratoria de fábrica, ¿ya? Y con ello, a este reconocimiento legal de que esta edificación ha cumplido los parámetros, ha cumplido la habilitación, ha cumplido los usos, con ello lo publicitamos en las partidas registrales. Y es una de las publicidades que brinda Registros Públicos, el acto de declaratoria de fábrica. Ah, ya, gracias. ¿Y para qué publicito ese acto de declaratoria de fábrica? Para darlo a conocer a terceros, en todo caso, ¿no? Que existe una construcción sobre mi propiedad. Y es necesario inscribir la declaratoria de fábrica. ¿Qué tan relevante es inscribir la declaratoria de fábrica? De ahí viene un debate siempre doctrinario que hay, que se dice, la declaratoria de fábrica no es necesario inscribirla ni publicitarla, porque la publicidad en registros no le otorga mayor valor o un valor agregado que podría otorgar a otros derechos que sí se publicitan. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en el ámbito registral aparece como un lote de terreno, pero en la realidad existe un edificio construido? Luego yo me voy al ámbito registral y digo, no, es un lote de terreno y tú tienes un edificio. Y a mí me prevalece lo que dice registros. No es así. En el ámbito registral
no todo lo que se inscribe en el ámbito registral tiene esa prevalencia, esa preferencia. Diferente es el caso que diga, yo me inscribo como propietario del bien, y después otra persona dice, yo también soy propietario del bien. En ese caso, la inscripción del derecho de propiedad sí es el que tiene prevalencia y gozo de oposición. En el acto de inscripción de la declaratoria de fábrica no, porque la realidad es lo que prima en referencia a lo que registros publicita. En cuanto a derechos es diferente la situación. Ahí sí prima lo que registros publicita, ¿no? En cuanto se opone la inscripción de ese derecho con lo que existe en la realidad. ¿Ya? ¿Me están siguiendo o los estoy confundiendo? Porque me tienen que decir, doctor, ¿puede repetir eso? Y lo voy a repetir para a ver si entramos en confianza y ustedes me pueden decir, ¿no? Puede repetir eso. Registros publicita hechos y derechos que tengan relevancia en el tráfico inmobiliario, o sea, que nos sirvan a todos para poder contratar. Hechos y derechos. ¿Ya? Muchos hechos y derechos que registros publicita tienen efectos jurídicos relevantes. ¿Por qué? Porque la publicidad registral, conforme al artículo 20-22 del Código Civil, otorga oponibilidad. Cuando son derechos de la misma naturaleza, dice que prima lo que registros publicita, derechos de la misma naturaleza. Y de ahí lo que yo les hice referencia. Si alguien me vende a mí un predio el día de hoy, yo no lo registro. Después esa misma persona se entera que yo no he inscrito esa venta y vende a otra persona el predio. Pero esa otra persona, si es precavida, ingresa la escritura pública a registros y se llega a producir la inscripción. Y después yo le voy a decir, oye, tú no has adquirido del propietario, el propietario soy yo tengo un título de propiedad anterior al tuyo, por escritura pública y todo. Pero él va a decir, pero el mío está inscrito y yo tengo oponibilidad sobre ti, porque él inscribió primero. Entonces, registros, cuando son derechos de la misma naturaleza, en ese caso sí otorga oponibilidad. Pero en el caso de la declaratoria de fábrica, yo voy a registros y publicito que tengo una casa de 2 pisos. Y registros publicita la casa de 2 pisos. Pero en la realidad no tengo esa casa de 2 pisos todavía. Sino, o ya la demolí, o es un terreno, o solo tiene un piso. Entonces, yo me voy a registros y digo, no, acá dice casa de 2 pisos. Lo que prima es lo que publicita registros por el principio de oponibilidad. Y tú me dices que solo tienes un piso. No, en este caso es diferente. En este caso no hay un valor agregado por lo que registros publicita, sino la realidad prima a lo que registros publicita. ¿Ya? Entonces de ahí viene un poco la controversia de decir qué tanto valor viene este acto de inscribir las edificaciones o declarar las fábricas, ¿no? ¿Por qué se da? Y vamos a ver por qué se da. O sea, porque eso, si bien no le agrega el valor agregado, porque la realidad en este caso sí prima sobre lo que registros publicita, sin embargo es fundamental para otorgar otros actos o quizás ver otras intenciones que tiene la persona que publicita esta declaratoria de fábrica. A nivel del derecho, nosotros los abogados conocemos pues que todo lo que se adhiere a un bien o se va accediendo al bien por la accesión del bien, ¿no? Va incrementando el derecho de propiedad. Y la declaratoria de fábrica hemos dicho que es una construcción, es la aprobación legal de una construcción sobre ese perímetro superficial. Por consiguiente, el propietario del predio adquiere también el derecho de lo que está edificado sobre su terreno, ¿no? Entonces también hay ahí una adquisición originaria por el hecho de haber edificado de toda esa edificación que pertenece al terreno. ¿Ya? Ese es principio de accesión. Y son temas importantes
para que nosotros podamos entrar a este ámbito de lo que es la declaratoria de fábrica. Porque si el propietario del suelo es la misma persona del propietario de la edificación o de la construcción, no hay problema, acrecentó en su propiedad. Pero ¿qué pasa cuando el propietario del suelo es una persona A y el propietario de la construcción es una persona B? ¿Y se puede dar ese caso? Sí, se puede dar ese caso, ¿no? El caso típico es derecho de superficie, ¿no? Donde yo convengo con una persona que yo sigo siendo propietario del terreno, pero él es propietario de las edificaciones que se llegan a realizar sobre el terreno. Y también pueden surgir, pero ahí ha habido voluntad, ha habido consenso, pero también se pueden dar controversias cuando uno edifica de buena o de mala fe en terreno ajeno, ¿no? Y el Código Civil ahí crea preferencias, ¿no? Si edifiqué de buena fe, entonces puedo adquirir el terreno, si es que me lo vende el propietario del terreno, ¿no? Y si edifiqué de mala fe, el propietario del terreno puede hacerse propietario de la edificación o mandarme demoler la edificación, ¿no? Pagando yo la indemnización respectiva. Entonces se da toda una problemática a nivel también de edificar en predios, a nivel jurídico. Y ahí viene también un poco la importancia que brinda registros públicos cuando decreta una edificación. Ahora, también hay aspectos donde la publicidad de la declaratoria de fábrica incluso hace necesaria la transferencia de derechos. Por ejemplo, yo soltero compré mi terreno y soy propietario del terreno. Me enamoro, ¿no? Me caso y ya casado no hacemos separación de patrimonios. Le insinúo a mi novia, vamos a hacer separación y me queda mirando mal. Entonces ya, bueno, no hacemos. O viceversa, ¿no? También, ¿no? La chica también. Y edifico. Entonces yo contento, tengo mi cónyuge, ¿no? Ya hemos edificado. Vamos a inscribir la declaratoria de fábrica. Y ella que llevó este curso va a decir, inscribamos la declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque al momento de inscribir la declaratoria de fábrica, en ese supuesto, el predio, la titularidad del predio que era para mí siendo soltero va a pasar a favor de la sociedad conyugal. Porque hay una presunción que ahí hay un bien social. Y como una excepción, en este caso, sí la titularidad va a pasar hasta que, bueno, en un futuro, si se llega a producir la liquidación, pues se puede hacer la repartición de ella, ¿no? Pero a nivel registral, esto va a conllevar que se haga la transferencia de propiedad a favor de la sociedad conyugal. Entonces son aspectos, ¿no?, que pueden traer a colación este interesante hecho jurídico de lo que es la declaratoria de fábrica, ¿ya? Recapitulemos. Construcción es lo material. Y declaratoria de fábrica es el reconocimiento legal de esa construcción. ¿A cargo de quién está esta declaratoria de fábrica? A cargo de la municipalidad. Hay todo un trámite, desde que yo le pido a la municipalidad autorización para edificar hasta que concluyo ese proceso. Yo me voy a la municipalidad y le digo, tengo un terreno de 200 metros cuadrados, quiero construir una casa, ¿no?, de tantos pisos, con tales características, le llevo mis planos, todo, y la municipalidad ve que coinciden con sus parámetros, todo está correcto y me otorga la licencia de construcción. Entonces ahí ya el terreno, a pesar que yo lo pedí, la licencia se da para el terreno. Si yo vendo el terreno, la persona que lo compre y yo tengo ya la licencia, ya también puede adquirir con ese derecho a poder edificar bajo esos mismos parámetros. Entonces, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si, bueno, el titular de la construcción, o sea, el dueño, ¿sí?, no ha cumplido con ciertos parámetros que exige la municipalidad? O sea, ha hecho un sótano, ha hecho más de 3 accesos de escalera. Sí, y se da constantemente, se da eso, ¿no?, desde la aprobación del proyecto hasta que termina la edificación. En la actualidad, bajo el amparo de la ley 29090, apúntenlo, la ley 29090, ¿no?, la municipalidad
podría, en su caso, lo que es, si de todas maneras ha habido la modificación, pero es conforme a los parámetros, emitir de todas maneras lo que es la modificación de la declaratoria de fábrica y a la vez también, ¿no?, la verificación, la conformidad de obra que se llama, ¿ya? Entonces, dentro de la licencia, después los cambios que ha habido, pero si están conforme a los parámetros, te da la conformidad. Si no, no te va a otorgar la conformidad y en todo caso vas a tener que demoler esa parte que no guarda cimiento con los parámetros. Y esa es una de las facultades que tiene la municipalidad. ¿Por qué? ¿Y por qué se da eso? Si yo soy el propietario, usted me ha dicho que yo tengo un derecho de propiedad real, ¿no? Yo puedo edificar, etc. ¿Por qué? Porque, como le digo, tu derecho individual está supeditado al derecho de todos. Porque tú podías construir solo un piso, pero tú hiciste 4 pisos. ¿Por qué? Tú pensabas, decías, acá yo empiezo a vender los departamentos de arriba, con eso me compro un terreno, etcétera, ¿no? Pero eso que tú hayas hecho una vivienda multifamiliar no pudiéndolo hacer porque la municipalidad te dice solo viviendas unifamiliares, viene con una afectación a la densidad poblacional dentro de esa zona urbana y por consiguiente afectas a todos los vecinos. ¿Por qué? Porque los servicios básicos, como es el agua, la luz, el teléfono, el mismo servicio de transporte se va a ver afectados. No sé, ahora que nosotros vivimos en una Lima bien congestionada, tomar un carro a la hora que salimos a trabajar es una batalla constante, ¿no? Porque hay tantos complejos habitacionales que en verdad se ha sobrepoblado, ¿no? Incluso hay algunos complejos habitacionales que uno pide servicio de teléfono, pide servicio de cable y dicen no se abastece, porque han superado la densidad poblacional. Entonces, eso hay una afectación a lo que es la densidad poblacional y consecuentemente a los servicios básicos. Ahora, también hay una afectación al derecho urbanístico, un nuevo concepto que poco a poco el Perú se está arraigando, ¿no? Porque hablamos de una planificación urbana, hablamos de un plan de desarrollo urbano y en todo caso, pues, estos complejos multifamiliares que tienen ambientes tan reducidos, nuestros hijos van a necesitar pues ambientes de recreación y el ambiente del departamento es tan reducido que al final su ambiente de recreación van a ser los parques, ¿no? Las zonas de esparcimiento. Y si por ahí un presidente o un consejo de esta junta de propietarios decide el parque hacer un bloque más, quitando esas zonas de esparcimiento a los hijos, ¿no? Esto va a conllevar a que también esos hijos al final tengan que salir de ese lugar y criarse pues en parques públicos, en la calle quizás, ¿no? Y por ahí puede también haber afectación a su desarrollo personal. Entonces es importante, por eso, el control municipal, para ver la habilitación, para ver la zonificación, para ver el derecho urbanístico en sí en cuanto a su control, ¿no? Pero, ahora, todo eso está bonito, bien planificado, pero vamos a nuestra realidad. Nuestra realidad es que la mayoría ha autoconstruido, ¿no? Son pocos los que en verdad se han ido a la municipalidad a pedir las licencias. Esa es nuestra realidad, la autoconstrucción. Que nos sale más barato, nos sale más económico, pero también es más peligroso, porque al no pasar por ciertas comisiones revisoras, incluso profesionales que se dediquen a ver los cimientos, creo que son ingenieros civiles los que ven cimientos, ¿no? Y los arquitectos son los que diseñan las estructuras, ¿no? En ese sentido, ha habido complejos que uno compra el departamento y de pronto se empieza a rajar la pared, ¿no? ¿Y qué pasó? Estaba encima de un relleno sanitario, ¿no? Entonces, ahí también hay el problema de la autoconstrucción. O, en todo caso,
ahora que estamos en época de sismo, hoy día había un sismo, de hecho se pasó, ¿no? ¿Lo sintieron? ¿No? ¿No sintieron? ¿En la mañana? Sí. Sí, en la mañana fue, ¿no? A las 10, 11 más o menos, ¿no? Imagínense pues, tenemos ahí que el albañil nos dijo que acá había una columna y al final no era una columna, sino que había pasado un tubo de, supongamos, para los servicios del baño, ¿no? Desagüe. Entonces, y nos damos cuenta que no hay cimientos y la casa se empieza a rajar, ¿no? Entonces también viene problemas estructurales de las edificaciones en sí. Entonces, registros no se aparta de esta realidad que nosotros tenemos. Y lo que busca es esta ley 27157 es inserar esa realidad a lo que registros va a publicitar. Y por eso, en el ámbito de la ley 27157, tenemos al título primero, que habla del proceso de regularización de edificaciones. ¿Ya? Regularización de edificaciones. Donde busca plasmar aquellas edificaciones que se culminaron o se dieron antes de que entre en vigencia esta ley. Esta ley fue publicada el 20 de julio del año 99, la ley de regularización de edificaciones. ¿Desde cuándo entra en vigencia la ley? ¿El mismo día que se publica en el peruano o al día siguiente? Al día siguiente de su publicación, ¿no? Entonces, desde el 21 de julio para adelante, si yo autoconstruyo, no me puedo acoger a lo que es este procedimiento de regularización de edificaciones. Y antes del 21 de julio para atrás, si yo he autoconstruido, o en todo caso, obtuve licencia, pero no pedí la fábrica, obtuve la fábrica, pero no pedí la conformidad, o no lo inscribí en registros, entonces yo sí puedo acogerme a esta ley de regularización. El título segundo, que estaba referido a lo que es las declaratorias de fábrica nueva, licencias, conformidad de obra, vía municipal y todo lo que les había explicado por parte de la función municipal, ahora se encuentra en lo que es la ley 29090 y su reglamento, el decreto supremo 08/2013, vivienda. ¿Ya? Entonces estas son para las fábricas nuevas. Incluso bajo el marco normativo de esta ley 29090 ya se llaman declaratoria de edificaciones, ya no son fábricas, edificaciones. Así es. ¿Y qué lo separa? Que acá el que hace el control es la municipalidad. Tiene modalidades, tiene requisitos que piden las municipalidades, hay que hacer pagos, etc. Acá el control que hace sobre las edificaciones o la legalidad de las edificaciones, acá está a cargo de un verificador responsable. O también el denominado verificador común. Y acá el control está por parte de las municipalidades. ¿No? Estos son para edificaciones nuevas, ¿no? A partir del 20 de julio, después del 20 de julio del año 99, o sea, desde el 21 de julio, ¿no? Para adelante. ¿Ya? Incluso en la actualidad hay un proceso de regularización de edificaciones municipales, aquellos que se han construido después del 21 de julio,
del año 99 sin haber obtenido licencia. Y acá son para edificaciones, como le digo, antes del 21 de julio. ¿Ya? Que eso es el tema que vamos a tratar hoy día bajo los alcances de la ley 27157. Esta ley 27157 también tiene varios beneficios, que cuando uno declara edificaciones que de hecho conlleven a un fraccionamiento, por ejemplo, yo tengo mi lote de terreno de 200 metros y edifico 2 casas en ese lote de terreno. De hecho, ¿no? Existe algo así. 2 casas independientes. Esto a nivel registral conlleva lo que es la independización. Y a cada uno se apertura una partida registral, que lo vamos a ir explicando poco a poco conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces ya saben, ¿y qué es una edificación? Conforme la referencia, porque usted me dice, ya no es fábrica, ahora es edificación. ¿Qué es una edificación? La edificación, la característica que tiene es que es una obra de carácter permanente. Eso es lo que declaro, aquellos que son de carácter permanente. Y habla pues de edificaciones de diferentes actividades, ¿no?, que el hombre pueda realizar. Y con ello se puede hablar de viviendas, locales, ¿no? Se puede hablar de edificios, etcétera. Todo lo que sirva para que el hombre desarrolle sus actividades. Y todo lo que es fijo, o sea, todo lo que no se separa, es fijo, y complementa este uso de actividades, todo eso comprende la edificación. Hoy he estado en un curso de la vinculación del catastro a registros. Es interesante también porque son aspectos que también los registradores compartimos con los que son los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Entonces, cada vez registros mediante esta vinculación nueva que apertura lo que es el Código Único Catastral, también busca incorporar esa realidad a lo que Registros publicita. Registros, cuando nace en el año 1888, ¿no? Y en el año 1888, la primera inscripción que traemos nosotros, traído del derecho español, es la hipoteca, porque los bancos en verdad necesitaban un registro para poder ellos tener la seguridad de que su préstamo iba a hacerse efectivo, ¿no?, si es que no era pagado con un resarcimiento debido. Entonces la hipoteca fue el primer acto, ¿no? De ahí se incorporaron. Para inscribir la hipoteca, quien debía hipotecar debería ser el propietario. Entonces primero inscribimos la primera de dominio, que es la inmatriculación. Siempre cuando ustedes vayan a registro digan, mi predio no está inmatriculado. ¿Qué significa? O cuando le dicen a ustedes, el predio no está inmatriculado, ¿qué quiere decir? Que nunca ha accedido a registros públicos. Y siempre le van a pedir, por ejemplo, para declarar una edificación, por lo menos que el predio esté inmatriculado. Entonces, en 1888 se buscaba solo inscribir estos derechos, ¿no? Derecho de propiedad, derecho de hipoteca, y se fueron dando otros derechos conforme se vio la eficacia de estas inscripciones.
pero no interesaba mucho registros lo que es la cabida, los linderos, la realidad del predio. Más buscaba el derecho que protegía ese bien. En la actualidad, sin embargo, ahora se busca plasmar la realidad más a registros. Y hay una vinculación ahora, y el catastro es una herramienta bien fuerte de vinculación. ¿Por qué? Justo los ingenieros decían que con tantas mediciones que ha habido para sacar estos planos catastrales, ¿no? Entonces había un desorden interinstitucional. Incluso dentro de la misma institución, la misma municipalidad decía, dentro de la municipalidad teníamos departamentos. Un departamento de rentas, otro departamento de fiscalización, otro departamento de catastro, ¿no? Y cada uno tenía sus planos diferentes con diversas medidas. Entonces también había dentro de la misma institución, imagínense, entre varias municipalidades con lo mismo. Entonces esta ley 28294, que es la ley que crea la vinculación de registros, el catastro de registros, procura uniformizar lo que es en el ámbito catastral, ¿no? Y con ello incorpora la realidad a registros. Esta referencia de edificación, a pesar, como le digo, que no le agrega mucho valor agregado a registros en cuanto a la publicidad, sin embargo también busca eso, que la realidad cada vez se vea plasmada mejor en registros. Y a diferencia de los derechos, estos hechos, esta realidad material, ¿no?, tienen mayor relevancia que lo que publicita registros. Por eso registros, cuando lo incorpora estas edificaciones que ya existen, lo que busca es acercarlo a la realidad, ¿no? Cuando incorpora la verdadera medida mediante el CUC, Código Único Catastral, los linderos, medidas perimétricas, área, incluso ubicación espacial, también busca que esta realidad de derechos jurídica de registros públicos se acerque más a la realidad física, a la realidad material, ¿no? Y con ello nuestra publicidad es cada vez más fuerte, cada vez mejor para la contratación de las personas. Dígame. El área de catastro también te da la información cuando dos predios están superpuestos, cuando existe superposición de área. Claro. Nosotros lo que tenemos es una oficina denominada catastro, pero la oficina denominada catastro que tenemos en verdad no es una entidad catastral como sí lo puede ser, por ejemplo, el COFOPRI, las municipalidades, donde van al terreno y miden, ¿no? Sino la oficina de registros públicos denominada catastro es una oficina que ha recolectado datos técnicos de todos los títulos archivados que se inscribieron, de todos los derechos. Algunos que sí han venido de entidades generadoras de catastro, como COFOPRI, por ejemplo, o como las municipalidades cuando entregan los certificados de subdivisión, ¿no? O cuando piden la desmembración. Y otros que no han venido del ámbito catastral, por ejemplo, la regularización de edificaciones, que ha conllevado el fraccionamiento, la subdivisión. Otros por mandato judicial, donde el juez ha ordenado hacer referencia a linderos, áreas, medidas perimétricas. Entonces, todo lo que originaba una inscripción, el catastro se alimenta de toda esa información gráfica. Y todo eso se va juntando en nuestra oficina de catastro. Entonces, cuando se crea registros públicos, 1888, como le digo, ¿no?, interesaba los derechos. Y ahora que tenemos estos ámbitos catastrales, incluso con coordenadas UTM, georreferenciados, con sistemas PASAT, creo que le llaman, ¿no?, que son los más exactos posibles, y la oficina de catastro empieza a recopilar toda esa información, se da cuenta que muchas de las informaciones generan duplicidades a nivel registral. O sea, predios que dicen estar en un lugar, puede ser que en la realidad en verdad no estén ahí, pero registralmente así lo han reportado, así lo tenemos en la oficina de catastro, y están superpuestos con otros predios, ¿no?, con otras personas generalmente. Y se crea lo que es la duplicidad. Dígame. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir el tema de la búsqueda catastral, tienes que ingresar un plano con una memoria descriptiva. Así es. Ingresarlo y que suba ahí el catastro. A mí me ha pasado que a veces he ingresado el plano con la memoria descriptiva y dentro de los registros que tienen
SUNAR no han encontrado superposición ni duplicidad de partida, pero luego cuando, bueno, en mi caso, nosotros pedimos anotación preventiva porque somos para expropiar, y cuando me sale una esquela de observación por superposición que no se detectó en la búsqueda catastral, o duplicidad de partidas o incompatibilidad de títulos, porque hay títulos antes. Claro, claro. De nosotros, y no lo detectan. Entonces, No lo detecta. Es que como catastro se va alimentando, puede ser que uno pida hoy día un informe catastral y catastro en verdad no lo detecta, como usted refiere, ¿no? Pero supongamos que el día de mañana viene una persona y quiere sanear con el CUC diciendo, este es mi área, y lo inscribe. Entonces catastro ya recién tiene esa base gráfica. Al día siguiente viene la rectificación de área y linderos por parte de la municipalidad o por parte de notarial, y ya tenemos la base gráfica y ahí ya se detectó, a pesar que eran inscripciones antiguas. Sin embargo, como ahora ya se acercaron con estas bases materiales a la realidad, entonces dicen, sí hubo superposición, y ahora catastro, después de una semana, 2 semanas, te dice, sí existe superposición con estas partidas de acá. ¿Por qué? Porque ya recién tiene la base gráfica. Entonces, y como te digo, nuestra oficina de catastro se va alimentando constantemente de esta información, de los títulos o de los actos o de los derechos que se van registrando. Y ese es el peligro también, ¿no? Porque la predictibilidad, como usted dice, ¿no? Yo ya tuve mi búsqueda, ¿no? Y ahora me dice que sí hay superposición. ¿Qué ha pasado ahí? Puede ser que en el camino, como digo, se han ido sincerando. La catastral no está, pero si tú revisas la partida completa, te das cuenta de que sí ha habido, claro. Pero no detectar. Cuando tú vas a un órgano superior, en nuestro caso el tema de vivienda, saneamiento, te observan, casi hay superposición. Claro. Es que ellos como son entidades generadoras de catastro, quizás sí tienen esa información básica, ¿no? Entonces sí hay todavía problemas en ese sentido, ¿no? Por eso le digo, de 1888 para adelante hay muchas partidas que no tienen base gráfica todavía catastral ni base gráfica referencial. Y ese también es un punto débil de registros públicos, porque la duplicidad de partidas generan controversias, pues, ¿no? Son 2 personas que dicen tener el mismo derecho y ambos están amparados por el principio de legitimación, porque ambos tienen sus derechos ahí inscritos, ¿no? A nivel registral lo que se procura es cerrar la partida más reciente y prevalecer la partida más antigua. Pero muchas veces no se puede dar por oposiciones porque hay afectaciones, ¿no? Y en todo caso ya en el ámbito judicial va a tener que determinarse pues cuál es lo que va a primar en esas referencias. Son en verdad puntos interesantes. ¿Cómo lo hago yo? Como dice la señorita, con una búsqueda catastral, ¿no? Hay una directiva, ¿no? 02-2014 me parece, ¿no? Entonces ahí en esa directiva de SUNAR me dice cuáles son las medidas que deben tener los planos, cuáles son las referencias de la memoria descriptiva y cómo catastro tiene que pronunciarse en qué plazo sobre eso. ¿Qué dispositivo, perdón? Directiva 02-2014 SUNAR. Entonces, y esto permite pues que catastro haga referencia de esta realidad. Disculpe, 02-2015, me he confundido, disculpe. 02-2015 SUNAR. Entonces, esta ley 28294 también pues procura que las entidades generadoras y las municipalidades cuenten con un sistema unificado de catastro, ¿no? Superar todas estos actos complejos de no obtener un catastro desde el nacimiento y procurar sincerar pues lo que son las edificaciones. Vamos a continuar. Entonces, edificación nueva. En el ámbito registral habíamos hablado que el primer acto, cuando un predio o un terreno accede por primera vez a registros públicos,
se produce un primer acto que se llama inmatriculación, así se llama, ¿ya? La inmatriculación simplemente es abrir una partida registral, ¿no? O una partida electrónica, así le llamamos nosotros ahora. Le decimos partida electrónica porque ahora, con los adelantos tecnológicos que tenemos, ¿no? El soporte papel ya dejó de tener sustento, ¿no? Ahora todo es soporte electrónico, soporte magnético que le dicen. Entonces, las partidas electrónicas son porque son creados por los sistemas informáticos. Físicamente no existe un documento, ¿no? Todo es informático. En cuanto la inmatriculación conlleva a que nosotros, vamos a poner más o menos la referencia cómo era una ficha registral. Conlleva a que registros procure ordenar los actos en rubros diferentes para que estos sean claros y precisos. Mira, en 1888 la tecnología era el lapicero, ¿no? Entonces las inscripciones se realizaban en tomos, que eran unos libros grandes, inmensos, donde al lapicero el registrador empezaba a inscribir los actos y derechos, uno tras otro sin orden. Vino el año 70, ¿no? Entonces evolucionamos en la tecnología y la máquina de escribir era nuestro avance tecnológico. Y eso conllevó a que ya no podamos seguir inscribiendo en estos libros grandes. Entonces lo que se buscó, en base a experiencia del fichero inmobiliario de Francia, Argentina, que tenían esas referencias, trajimos lo que son las fichas registrales. Así eran las fichas registrales, ¿ya? Más o menos. Y estas fichas registrales permitió que la información sea más organizada al momento de aperturar una partida. Y lo separó por rubros, así se llaman, rubros. Entonces, cuando uno tiene una partida electrónica, actualmente le van a decir, yo quiero un asiento, te van a decir, el asiento 1A, el asiento 1B, el asiento 1C. Tú dices, ¿y por qué lo numeran así si no entiendo? Dices, ¿no? ¿Por qué después del 1C viene el 1B, después viene el B2, después viene el D4? ¿Qué cosa ha pasado acá? Es porque la información, cuando se crearon las fichas, se separó por rubros, y los rubros permitieron ordenar la forma como se iba publicitando los actos. En el rubro A iban, por ejemplo, lo que son antecedentes registrales, así se dice. ¿Qué quiere decir? Que hubo una primera ficha que se inscribió con una inmatriculación denominada número 1. Y de acá se fraccionó una parte y se crea nueva ficha número 2. Entonces, en el rubro A va el antecedente registral. ¿Cuál va a ser? Me van a decir que es la ficha número 1, ¿no? El antecedente registral, ¿eh? O la partida matriz, que ahí en registro público dice, ¿cuál es su matriz? Le dicen, ya sé, ya, o sea, de dónde vino esta inscripción. Incluso, cuando ustedes saquen una ficha, acá van a encontrar un cuadradito que les hacen referencia a números y a fechas. Este es el asiento de inmatriculación que da origen a esta ficha, ¿ya? En el rubro B viene lo que es la descripción del inmueble. Descripción del inmueble. O sea, qué área tiene el inmueble, cuáles son sus linderos, qué medidas perimétricas tienen, si tiene construcciones, si hay reglamentos internos, si hay subdivisiones. Todo eso va a ir en el rubro D, todo lo que me va a permitir describir al inmueble, ¿ya? En el rubro C viene lo que es el dominio. ¿Quién fue el primer propietario? ¿A quién se le transfirió? De ahí a quién se le está transfiriendo, etcétera.
En el rubro D vienen lo que es cargas y gravámenes. Si el predio posee hipotecas, embargos, otras afectaciones, resoluciones, etcétera, ¿no?, que van a limitar un poco mi derecho de dominio. En el rubro E vienen lo que son las cancelaciones, ¿no? Por ejemplo, van a cancelar la hipoteca porque ya ha sido pagada, ¿no? O el juez pide el levantamiento del embargo, etcétera. Y en el rubro F viene todo lo demás que no cabe en estos rubros, o sea, todas las otras inscripciones que son dispuestas a veces judicialmente y no sabes dónde cuadrarlo, lo cuadras en el rubro F, ¿ya? Eso permite esta publicidad. ¿Dónde inscribirían ustedes lo que es la declaratoria de fábrica? ¿En qué rubro? En el B, ¿no? Descripción del predio. Acá viene lo que es la declaratoria de fábrica, ¿ya? ¿Dónde inscribirían ustedes el derecho de superficie? En el B, claro, derecho de superficie. Reglamento interno, igual, ¿ve, no? Reglamento interno. Subdivisión, igual, ¿no? Todo lo que venga con la descripción del predio. Una hipoteca, ¿dónde la inscribiría? En el D, ¿no? Cargas y gravámenes. Acá la hipoteca. Ahora vamos a ver, en el ámbito de lo que es la regularización de fábrica, bajo la ley 27157, a veces hay afectaciones a los parámetros. Entonces acá, a diferencia de la pregunta que me hicieron, si hay una edificación que está afectando los parámetros y es nueva, y le dije, bueno, la municipalidad si cumple los parámetros, lo puede inscribir, lo puede demoler, ¿no? No, lo puede, que digo, aceptar, pero si lo incumple va a pedir la demolición. Pero como la ley 27157 lo que busca es traer la realidad física a lo que es registros, o sea, algo que ya existe, y simplemente darle una publicidad a ese reconocimiento legal que algo que ya existe, y esa edificación antigua en verdad incumplía parámetros y quizá por eso nunca le dieron la conformidad a nivel municipal. Entonces puede originarse que cuando exista esta declaratoria de fábrica vía regularización se generen lo que son cargas técnicas, que son cargas o afectaciones a los parámetros urbanísticos, cargas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, no cumplió la altura mínima, ¿no? Construyó más pisos a los que estaba permitido, ¿no? O el uso, no cumplió el parámetro del área libre, otros aspectos que la zonificación no lo permitía. Entonces, acá se genera lo que se llama una carga técnica. ¿En qué rubro inscribirían la carga técnica? En el D, ¿no? Claro, cargas y gravámenes, pues, D. Ahí va. Se inscribe la declaratoria de fábrica y paralelamente se inscribe lo que es la carga técnica. Ahora, esta declaratoria de fábrica conllevó que el terreno, cuando era soltero y le pertenecía a, ¿no? Ahora con la declaratoria de fábrica va a pasar a la sociedad conyugal, ¿no? A y B, ¿no? A y B. Ahí está con dolido, ¿no? Porque ya esto se va a inscribir en el rubro C, ¿no? ¿Este acto particular lo hace de oficio el registrador? Claro, dice que en mérito a la declaratoria de fábrica que solicite la sociedad conyugal, ¿no? El registrador debe inscribir lo que es la transferencia de dominio. Incluso ya mediante un acuerdo plenario por el tribunal registral, dice no solo de fábricas nuevas, sino incluso ampliaciones, ¿no? Pero como es acuerdo plenario, habría que ver pues cuándo se aplicaría o no. ¿Pero cómo queda la rogatoria ahí? Supuestamente la rogatoria son todos los actos registrables, se presumen que son rogados salvo reserva expresa.
Entonces basta que ellos digan declaratoria de fábrica, ¿no? Y ya, si uno ve que también va a dar origen a esta transferencia de dominio, supuestamente también ha sido rogado ese acto de Pero transferencia. en principio también podría reservar ese derecho. Podría reservarse el derecho, o en todo caso podría hacer referencia que no corresponde ahí la transferencia de dominio. ¿Cómo, por ejemplo, no? Porque la edificación fue antes del 99, pero yo me he casado el año 2000. Entonces no participó mi cónyuge en esta edificación. Pero eso sería declarativo, ¿no? Sí. Porque no hay cómo verificar el... La fecha de terminación de obra ya queda en referencia al expediente que se vaya a formar administrativamente, ¿no? Entonces ahí en el expediente uno pone cuál ha sido la fecha de terminación de obra, y en base a eso ya se llega a determinar el derecho, ¿no?, que le corresponde, pues, ¿no? Entonces se produjo la inmatriculación, ahí se puede hacer lo que es la edificación nueva en el rubro B, ¿no? Que es aquella que se está ejecutando totalmente por etapas. Totalmente o por etapas, dice, sobre terrenos y construir. Hay también lo que se llama, en los tipos de habilitaciones, hay habilitación urbana con construcción simultánea, aquella que se va efectuando por etapas los procesos de edificación, ¿no? La ampliación de obra es cuando ya consta registralmente una fábrica inscrita y en todo caso se está incrementando, pero el área techada en sí, ¿ya? Entonces es ampliación de obra. Originalmente este acto de declaratorio de fábrica era meramente declarativo, o sea, cuando este acto se incorpora por primera vez al registro de predios, uno simplemente mediante una escritura pública refería cómo estaba mi edificación y no había control para nada. Y eso daba mérito que se inscriba la fábrica. Entonces ustedes van a encontrar, cuando vean tomos, quizá van a encontrar ustedes que hacen referencia que se ha inscrito una edificación de 2 pisos con tales características. Ustedes van al título archivado y lo único que encuentran es la escritura pública, no encuentran planos, no encuentran nada, no ha sido autorizado municipalmente y nada, porque simplemente eso era declarar una edificación. Posteriormente ya se viene lo que es el control urbano, ¿no? Ahora ya es todo un proceso administrativo. Entonces, ahora la declaratoria de fábrica es un reconocimiento legal por la autoridad administrativa de esas edificaciones, ¿no? Cuando se culmina ya el proceso. Cuando ustedes tengan un incremento de área techada, o sea, área construida, en ese caso, saben que es ampliación. Remodelación es cuando se varía la tipología o el estilo arquitectónico del predio, ¿no? Entonces, era una casita y ahora lo convierten en un edificio, ¿no? Los trabajos, acondicionamientos de ambientes, ¿no? Son simplemente adecuar ambientes donde era sala, ahora es comedor, etcétera, ¿no? O se está removiendo algunos elementos removibles, se está modificando, adecuando. El cercado, la demolición, entre otros tipos de edificaciones que pueden dar origen a la publicidad por registros. Entonces, eso en cuanto a edificaciones, ¿no? Declaratoria de fábrica, vuelvo a repetir, reconocimiento legal, ¿no? En el ámbito registral hubo un precedente muy interesante. Originalmente el Tribunal Registral había hecho referencia que, como la declaratoria de fábrica
conllevaba de todas maneras una modificación a la realidad física en el ámbito registral del predio, era necesario, en caso hubiera copropietarios, que todos los copropietarios participen como un acto de disposición. Sin embargo, posteriormente ya el tribunal reflexionó un poco más ese tema, un poco acogiendo el derecho español, donde la declaratoria de fábrica en España simplemente se consideraba un acto administrativo y no de disposición. Entonces empezó a hacer un replanteo a ese precedente original, ¿no? Diciendo, bueno, acá simplemente, si hay una declaratoria de fábrica, pero si en la realidad no existe eso, no tiene mucho sentido ni provoca oponibilidad el hecho de que, ¿no?, se publicite si la edificación en sí no existe. En cuanto a los efectos jurídicos de la declaratoria de fábrica, ¿no? Y en todo caso, si existe, lo único que hace registros es publicitar la existencia de este derecho ya reconocido en la vía municipal. Y por lo tanto, no es que se está, al momento de inscribir, se está modificando el predio, sino se está dando una publicidad de un hecho ya existente y material. Entonces, no hay que interpretar este acto de declaratoria de fábrica como un acto de disposición donde deben intervenir todos los copropietarios. Podría simplemente determinarse, ¿no?, que es un acto de administración o una simple constatación de algo que ya existe en la realidad. Bajo esos alcances se deroga o queda sin efecto este precedente de observancia obligatoria original que hacía referencia a que todos los copropietarios debían intervenir en la declaratoria de fábrica, y en la actualidad basta la mayoría, ¿no?, de propietarios que participen en esta declaración de fábrica, y eso puede atraer acogida registral. Ahora, pero si es así, entonces, ¿para qué voy a declarar? Primero, declaro porque al ser un bien integrante la edificación de mi terreno, o al haber por accesión incrementado mi derecho, entonces la publicidad va a hacer que quizás algunas entidades financieras, o en todo caso el gravamen que yo pueda realizar sobre el predio o la garantía de mi predio va a incrementar en su valor, ¿no? En caso de las sociedades conyugales, como les hice referencia, ¿no?, va a adjudicarse los terrenos. Y en caso uno solicite otros actos secundarios, como son independizaciones, desmembraciones, divisiones y particiones, entonces también va a conllevar la necesidad de efectuar esta declaratoria de fábrica, ¿eh? ¿Hasta ahí alguna consulta? Claro. En el tema de declaratoria de fábrica, para regresar para la ley 27, me dice que no participan todos los propietarios que hacen la partida registral, pero en la toma de firmas, cuando se realiza el expediente de los planos, las memorias, piden la participación de todos los propietarios para la inscripción de la fábrica. Claro, hay un poco de renuencia por parte de la calificación en primera instancia, en el sentido que por la seguridad jurídica estática, o sea, la seguridad que nosotros tenemos de ser propietarios, que no haya ninguna inscripción de acto de disposición nuestro sin nuestro consentimiento, entonces tengamos que participar, ¿no? Entonces quizá en primera instancia siempre van a exigir, solo participó A, B y C, pero faltó C y D, entonces, ¿cómo subsano eso? Le van a decir, bueno, con un documento privado que C y D den su conformidad, para evitar más que todo aspectos de nulidad o anulabilidad. Pero eso, o sea, el que no haya participado C y D, no quiere decir que sea nulo el acto administrativo en sí municipal de declaratoria de fábrica. ¿Ya? Bastaría que haya participado incluso
uno de ellos tomando la representación de los demás. No. Porque en todo caso, si es que uno de los propietarios no quiere participar, los demás tienen su derecho de regularizar. Claro. Pero sería una vía judicial, porque no quieren participar, ¿o cómo sería? No necesariamente, ¿eh? Yo considero que lo podrían hacer porque los copropietarios, cuando son actos de administración, basta la mayoría absoluta, ¿no?, para que puedan realizar esos actos. Incluso mayoría simple, ¿no?, para acto de administración. Y para acto de disposición y gravamen, ahí sí, ¿no? Si estás en copropiedad, sí la unanimidad. Entonces, si la declaratoria de fábrica no es un acto de disposición, porque es simplemente el reconocimiento legal de un hecho que ya existe, que es la edificación, por consiguiente, si solo lo solicitó A y B, no invalida que C no haya participado. O sea, no invalida ese acto de reconocimiento, ese acto administrativo de reconocimiento de la realidad que ya existe. Pero a nivel registral viene el problema, porque a nivel registral van a decir, está bien, participa A y B, pero C también es propietario, entonces que C confirme nomás. O sea, no es necesario que participe en el acto de declaratoria de fábrica, pero confirme para que, claro, para que se inscriba ese acto que ya existe, ¿no?, y que ya es válido, ¿no? Depende del tipo de procesos que uno sigue, vía municipal o vía regularización de edificaciones. También nuestro reglamento contempla una serie de documentos formales que van a dar origen a esta inscripción. Y de acá hay que ponerse a pensar, ¿por qué usted me habla de título formal? Porque en los actos o derechos existe títulos materiales y títulos formales, que son dos ámbitos, ¿no?, que conllevan a lo que es la inscripción. Por ejemplo, en una compra-venta, ¿es necesario hacer una compra-venta por escritura pública? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, ¿no? Y el hecho que yo le haya hecho no haya hecho una compra-venta por escritura pública, sino simplemente en un papel simple, un contrato privado, ¿me quiere decir que yo ya no soy propietario todavía? No, porque ya existe. O sea, el acto material existe, ¿no? Lo que falta quizá para registros públicos es el acto formal. Ahora, para nosotros los abogados conocemos pues que cuando la ley no sanciona con nulidad una formalidad, ¿no?, el acto formal, incluso que las partes hayan acordado, sirve como prueba de ese derecho que se ha convenido, ¿no? Y si la ley tampoco me dice incluso ninguna formalidad, nosotros podemos adoptar la formalidad que querramos, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, cuando el novio se declara a la novia y le dice, no, quiero casarme contigo, ¿no? Algunos se lanzan por paracaídas, ¿no? Entonces, y la chica grita acepto, así, ¿no? Y si no se abre el paracaídas ya fue, ¿no? Pero bueno, es una formalidad que ellos han querido convenir, ¿no? Cuando se da la compra-venta, incluso podría ser verbal, ¿no? No me sanciona con nulidad, entonces es netamente obligacional. ¿Qué problema podría acarrear? La prueba quizá, ¿no? Pero si los dos afirman que sí ha habido la compra-venta y el otro ya se considera propietario, no habría ningún problema. Si lo hago en un papel, incluso no había papel, ¿qué hacemos, no? Hay un baño cerca, ya sacan el papel higiénico y ahí va a ser encontrado. Ahí está la prueba, no es formal. Entonces, el Código Civil, si no impone una formalidad, las partes ponen la forma, pero el acto o el título material ya existe. Ahora, ¿y por qué entonces Registros me pide que sea por escritura pública si el Código Civil no lo existe y las partes han elegido la forma? Por seguridad jurídica. ¿Y cómo tengo esa seguridad jurídica? Lo tengo por una escritura pública. ¿Por qué? ¿Por qué la escritura pública me da seguridad jurídica? Porque el notario protocoliza el acto y otorga fe pública notarial, ¿ya? Entonces, la fe pública notarial
que es una fe pública. Entonces, como es una fe pública, es una fe impuesta, ¿no? Y como toda fe impuesta, uno hay que creer así no vea, ¿no? Entonces, nos dicen, si el notario da fe que ha existido ese acto, por consiguiente, ya está investido de fe pública. ¿Y cómo empezar a desestimar esa fe pública? Tenemos que en la vía judicial demostrar que el notario está falseando en su declaración, ¿no? Entonces, esa función pública que tiene este profesional independiente, ¿no?, conocedor del derecho, basta su declaración para que todos creamos que ha sido lo correcto. Y porque el notario protocoliza esa minuta, él lo guarda en su protocolo, en sus archivos, él lo conserva la minuta, ¿no? En cualquier momento uno quiere ir, a ver, yo quiero ver lo que firmaron las partes, bueno, él lo saca de su minutario y lo enseña, acá está, mira. Dámelo, no, yo no te puedo dar esto, yo lo guardo, si quieres te doy traslados de esa minuta, te doy partes, te doy testimonios, te doy boletas, ¿no? Te doy incluso manifestaciones, pero no te puedo dar lo original. Incluso un perito en un proceso judicial quiere ver que las firmas son falsas, tiene que acercarse a la notaría y ahí hacer todo el peritaje, ¿no? Entonces eso no sale del protocolo del notario. Y eso de ahí conlleva seguridad jurídica. Cuando ya tengo la escritura pública, quiere decir que todas las partes conflictivas que hubieron entre comprador y vendedor culminaron cuando ellos ante el notario manifestaron su conformidad a ese acto. Porque el notario cuando protocoliza, ¿no?, les lee, les hace referencia de las consecuencias jurídicas y ellos ahí confirman ese acto, ¿no? Incluso ahora ya para identificarlos tienen que pasar por su lector biométrico, ¿no?, de huella digital, ¿no? Y con eso él va a dar la seguridad. Si son mayores de edad también les hace ya que traigan su informe psiquiátrico, ¿no?, su certificado médico, ¿no?, de que se encuentran bien. O si no, le va a pedir la participación de testigos incluso para determinar que todo es correcto. Entonces todo eso conlleva la seguridad jurídica y la parte conflictiva ya acabó. Entonces, el artículo 20.10 del Código Civil, cuando habla de titulación auténtica, se refiere básicamente a que sea un título que en verdad tenga esa seguridad jurídica y sea dado por un funcionario, por un notario dentro de su competencia y para que las partes conflictivas ya culminen ahí, ¿ya? Entonces, por eso es que pide registros públicos los que son las escrituras públicas. Pero eso no quiere decir que el acto material, la compra-venta, ya existió en el mero convenio, porque es obligacional, ¿no? La sola obligación de enajenar a ser comprador propietario de él. Igual acá, ¿no? El título material lo tenemos en referencia a que ya contamos con la edificación, o sea, ya existe el derecho, ya existe el hecho. Entonces, la municipalidad quizás ya lo aprobó o no lo aprobó, pero ya tenemos la referencia que existe el hecho jurídico. Y lo que necesitamos es el documento para inscribirlo. Y aquí Registros da una serie de documentos que pueden dar origen a esta inscripción de este hecho jurídico, ¿no? Si tenemos por autorización municipal, se va a llamar Formulario Único de Edificaciones. La escritura pública que incorpore el Formulario Único de Edificaciones, y si es por la Ley 27157, en todo caso por regularización de edificaciones, el Formulario Registral o FOR. Y otros cuando haya otros tipos de normas especiales que permitan lo que es la edificación. A ver, ¿quién me ayuda con la hora? ¿Qué hora son? 9:30. Ya. Entonces continuamos todavía. En la actualidad, todos estos documentos tienen que estar acompañados con la parte gráfica, ¿no?, que es lo que Registros está buscando actualmente que en los títulos conste, ¿no? Y dentro de ellos el plano de localización, ubicación y distribución. Y me dice, pero si yo estoy declarando lo que es una edificación, estaría bien el plano de distribución, pero ¿por qué me piden el plano de ubicación y localización? ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que en el derecho de propiedad predial
yo puedo edificar dentro de mi perímetro superficial hasta los linderos, ¿no? Entonces, para eso me va a servir este plano, ¿no? Para que vea que acá hubo 10, 20, 10 y 20. Una vez me presentaron un FUE municipal donde la escalerita al segundo piso estaba por acá, ¿no? Y mira, de aprobación municipal, ¿no? Le digo, pero señor, esto no está dentro de su plano superficial, le digo, ¿no? Esto está usted invadiendo la vía pública en su escalera. Son esos famosos escaleras que hacen pues en las veredas, ¿no? Y me pareció bien raro que la municipalidad lo haya aprobado. En todo caso, el argumento del señor era, pero si la municipalidad ya lo aprobó, ¿por qué usted me está objetando eso? Es porque usted no está dentro de su perímetro superficial. En todo caso, pide el reconocimiento, pues que su área incorpora esta área de la escalera al segundo piso. Y él me dice, pues eso no va a pasar. Mira, yo he sido alcalde de esa municipalidad. Entonces ahí ya supuse por qué le habían aprobado a la municipalidad ese acto administrativo, ¿no? Pero en la vía registral no se le va a pasar. Bueno, apélelo, lo apeló y le confirmaron la observación y lo tuvo que modificar en todo caso. Entonces, esos planos de ubicación son necesarios para referir que es sobre ese lote, que es sobre ese perímetro, ¿no? Y en plano de distribución también se va a corroborar esa referencia. Entonces, ustedes mucho cuidado cuando tengan estos expedientes que estén dentro del área y del perímetro superficial, ¿no? Dentro de su terreno y no fuera de él. ¿Y qué publicita registros públicos dentro de este expediente, lo que extrae? Nosotros tenemos un sistema de publicidad que se llama inscripción. Diferente a otros países, por ejemplo en Francia tienen lo que se llama transcripción. Incluso los registradores son custodios de títulos ahí, no son registradores, custodios de títulos, ¿no? Entonces ahí ingresa el título y todo lo guardan conforme ha ingresado y supuestamente ese es el registro que ellos tienen de todo el expediente, ¿no? Y lo que tienen son ficheros nomás que indican dónde están los. Incluso en el registro de predios no se organiza en base al predio, sino en base a la persona. Otro sistema registral diferente al que nosotros manejamos. Nosotros manejamos un sistema registral en registro de predios basado en la historia del bien, del inmueble. Eso se llama folio real, porque es en base al predio en sí. Y nuestro sistema de publicidad es inscripción. Extraemos del título lo que es relevante para que la gente pueda contratar o conocer, o sea, para la seguridad jurídica dinámica, para que la gente contrate, invierta, ¿no? Por eso los asientos de inscripción básicamente son resúmenes del título que contienen lo que es relevante y necesario para que la gente pueda contratar, ¿no? Dentro de ellos, en los asientos de declaratoria de fábrica, básicamente vamos a hacer referencia de la distribución de los ambientes, áreas techadas por cada piso, áreas libres del primer piso, la fecha de finalización de la obra. Esto que va a conllevar para ver si lo adjudico o no lo adjudico a favor de la sociedad conyugal, ¿no? La valorización del predio, ¿no? Y quién es el profesional responsable a efectos de esta declaratoria de fábrica, ¿no? Nuestro reglamento ha querido incorporar algo que quizá las normas municipales no lo habían preveído cuando realizaban sus formularios de declaratoria de fábrica. Y son que
en muchos de los formatos que los aprobaba el Ministerio de Vivienda, no se hacía referencia a la fecha de finalización de obra. Sin embargo, a nivel registral es relevante eso para ver qué derechos, si se va a conservar a favor de una persona que es casada como bien propio o se va a pasar a nombre de la sociedad conyugal, o en todo caso si se va a violentar algún derecho ya registrado y va a haber un tercero afectado con este acto. Por eso, basándose en la Ley de Procedimiento Administrativo General, cualquier omisión puede ser subsanada en referencia a la declaración que realice el propietario. Y en este caso, para no escatimar en un sobrecosto, dice que lo puede hacer mediante documento privado con firma legalizada notarialmente, que es una de las funciones que realizan los notarios denominados instrumentos extraprotocolares, donde el notario lo único que hace al legalizar la firma es hacer referencia a quién es el que está declarando y cuál es la fecha cierta de esa declaración, más no del contenido. Esto, sin embargo, ha conllevado a veces a denuncias, a publicaciones en los diarios de que ha habido un descuido por parte del registrador, que está declarando un edificio que se ha construido hace 2 años recién y están diciendo que es del año 99, Entonces, un poco sospeitado. ¿Qué pasa acá, registro? ¿Qué ha pasado con el registrador? O sea, él está a favor de esa persona que ha construido. Pero es parte de la legalidad estas declaraciones. Y en todo caso, la falsedad viene de la falsedad ideológica de quien lo realiza, que se puede dar en cualquier ámbito, título o derecho que se quiera transmitir o acuerdos. Y en base a eso, el reglamento lo permite en ese sentido. El registrador no va a la casa y ve si en verdad fue construida o no fue construida en esa fecha, Y en todo caso, quien ejerce el control de las edificaciones, ¿quién es? La municipalidad, Entonces, en ese ámbito, ellos deben, en todo caso, fiscalizar y lo hacen, porque yo he visto muchos verificadores responsables que están cancelados en el desempeño de sus funciones por haber falseado una declaratoria de fábrica, incluso pequeña, no necesariamente una relevante que sea como un edificio, viviendas multifamiliares. Comúnmente he visto en las municipalidades de Miraflores, en la municipalidad de San Isidro, que paran fiscalizando constantemente estas referencias, y les entablan procesos administrativos para cancelar a los verificadores estas declaraciones y penales en cuanto al propietario, por estas falsedades ideológicas que se dan. Entonces, cuando ustedes vean noticias así, ya saben que no es que el registrador se ponga en colusión con esa persona, sino que es algo que ya está determinado así. En todo caso, a veces sí es fácil determinar que ha habido esta referencia de fecha de finalización de obra en forma errada cuando en los antecedentes registrales consta lo contrario. Por ejemplo, en una prescripción adquisitiva de dominio, donde el notario ha dicho, he ido al predio, es un predio de material noble, tiene un cuartito construido con una pared de adobe que ya se cae y tanta cosa, Y después que ya es declarado propietario, por regularización declara 5 pisos, una vivienda multifamiliar, etcétera. Entonces ahí ya es evidente que ha habido una falsedad, por parte de esa persona, y lo más probable es que lo tachen el título, O en todo caso, primero presentan un plano diciendo que tienen 3 pisos y en la subsanación presentan 4 o 5 pisos. También en ese caso el registrador dice de cómo en el ítem han aparecido 2 pisos más, O a veces regularizaron ya una edificación de 1 piso y después dicen por una rectificación de títulos, donde el verificador dice
omití haber regularizado también los pisos tercero y cuarto. Entonces ahí también pues no cabe esa segunda regularización, ¿no? Y eso es frecuente, ¿no? Es frecuente, así que pasa a nivel registral. ¿Qué hacen si ustedes encuentran con esta situación? Entonces ya no pueden regularizar por la ley 27157. En la actualidad lo podrían regularizar todavía por la ley 29090. ¿Ya? En ese sentido, esa sería la solución. Dígame. ¿Cómo se declara para la 27157? Se declara como es el verificador, ¿no? Así es. Pisos, pero debe ser antiguo nada más. Pero se puede declarar, o sea, solamente la fábrica del primer piso. Claro. Además, regularizarlo vía municipal. Claro que sí, sí lo podrían hacer porque es lo que ha existido hasta antes del año 99, ¿no? Pero me temo que se lo declaran todo como si fuera 99. Cuando llega la municipalidad se lo declaran. Sí, Por eso. si viene la municipalidad de Miraflores van a tener problemas. Bueno, depende el órgano municipal, como te digo, en referencia a ese control urbano. Pero lo ideal, ¿no? Como todo derecho, es tener buena fe en los actos o derechos. O sea, ¿La municipalidad puede dar de baja en registros públicos la de la fábrica? ¿O cómo? no podría. En todo caso, ahí simplemente va a correr las personas que han declarado de mala fe, van a correr con las consecuencias jurídicas, pues, ¿no? Cuando uno hace un acto derecho o un acto jurídico, un negocio jurídico, lo que ampara el derecho es la buena fe, ¿no? Entonces, si tú haces un acto o negocio jurídico de mala fe, entonces las consecuencias jurídicas no son las que tú quieres, sino las que la ley te impone, ¿no? Bajo ese ámbito, si tú contratas con el fin de, por ejemplo, desheredar a alguien, entonces ese acto que te cae en nulidad, ¿no? O si contratas con el fin de que el acreedor no pueda cobrar una creencia, entonces te puede interponer una acción pauliana, ¿no? Entonces la ley es la que trae las consecuencias jurídicas en esos casos. Entonces, en este caso, haber declarado y publicitando el registro algo que de hecho ya existe, pero haber falseado en cuanto a la identificación, podría conllevar a la nulidad del asiento en la vía judicial. Sí lo podría hacer, ¿no? Pero la consecuencia inmediata es la penal por la falsedad ideológica que uno ha cometido, pues, ¿no? Esas son las sanciones que traen, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver posteriormente algunas referencias más que siempre pasan en registros públicos, porque también vamos a ver, ¿no?, constantes tipos de observaciones que se dan. Áreas techadas. Es el área, dice, encerrada dentro del perímetro superficial del terreno, ¿eh? Hay una problemática constante en cuanto a los aleros externos a nivel registral, ¿no? Entonces, el alero externo o el volado o lo que sobresale a la vía pública supuestamente es que tú estás edificando en bien de dominio público, porque está sobresaliendo. Pero las actuales edificaciones, nosotros vemos, por ejemplo, que se construyó un primer piso, ¿no? Y por acá se hizo un alero y acá se incrementó el área, ¿no? Eso es lo que comúnmente pasa. Incluso acá le ponen lucecitas, ¿no?, para que alumbre en la casa. Algo así es lo que está pasando en Navarrete, creo, en Begoña. Sí, ¿no? Está pasando, ¿no? Sí. Y por acá, y después construyen otro más por acá, ¿no? Y bueno, y al final pues uno llega a una construcción media rara, ¿no? Pero bueno. Como nosotros sabemos, lo que te pertenece es lo edificado sobre tu área superficial, ¿no? Entonces, sobre esta parte. Entonces, las áreas techadas están en referencia a lo que es edificado, pero sobre tu perímetro superficial en el primer piso, ¿ya? Esto de acá son aleros. Actualmente el Reglamento Nacional de Edificaciones permite aleros siempre y cuando estén dentro de los retiros. Aleros internos, no permite aleros externos. El Reglamento Nacional de Construcciones permitía aleros externos siempre y cuando estén a una altura de 2.50, ¿no?, y no sobresalgan por 0,50 metros lineales, ¿no? Bajo ese ámbito,
en el ámbito de regularización de edificaciones, como le digo, ya es algo que ya existe y Registros tiene que publicitarlo. Entonces, si incumple estas referencias permisivas del Reglamento Nacional de Construcciones, en todo caso, esto puede ser declarado como carga, ¿no? Y en Registros Públicos irá. Rubro, ¿se acuerdan? Rubro D, ¿no? Sí, se acuerdan, entonces sí están despiertos. Ya, entonces en esa referencia sí cabían estos tipos de aleros. El Tribunal Registral ha establecido que no constituye parte del área techada los aleros externos. En ese sentido, cuando uno declara edificación y pone el área techada y le incluye dentro de estos en los planos de ubicación, muchas veces son observados diciéndole que eso debe desagregarse o no se debe considerar, ¿ya? Entonces, lo mejor es que lo desagreguen para evitar observaciones. Sin embargo, el tribunal también ha convenido que, sin embargo, lo que en el segundo piso incrementa esta parte, el área ocupada, y en su caso el área techada. Entonces, si ya ha habido la autoridad municipal lo ha permitido por FUE, o en todo caso el verificador por FOR está permitiendo esto, ustedes tengan en consideración que se incremente el área ocupada y el área techada en los pisos superiores en referencia a esto, ¿ya? El área libre, la diferencia del área techada, ¿no? Y el área techada con el perímetro superficial del primer piso, ¿no? Que no ha sido edificado. Ese es el área libre en el primer piso, ¿no? Creo que acá ya no se nota nada, ¿no? Pero bueno. Vamos a... ¿no? Tenemos el primer piso y sobre este primer piso solo tenemos una edificación así y mi perímetro superficial, y esto era un retiro, ¿no? En todo caso, este es el área libre y este será el área techada y este será mi perímetro superficial del terreno, ¿eh? El área ocupada, la suma del área libre más el área techada, ¿no? Del área ocupada. Doctor, una consulta, ¿no? Dígame. Entendí bien, pero si hay alero dentro del perímetro superficial, ¿es considerado área techada o no? Sí. Por ejemplo, si el alero estaría acá, ahí sí habría área techada. Pero si el alero estaría por acá, ahí ya no. No está dentro del perímetro, ¿no? Y el casco habitable, ahora se puede hacer, cuando hay autorización municipal, incluso en casco habitable, las referencias de la declaratoria de fábrica bajo esa condición, y eso va a conllevar también a que se pueda inscribir en registros públicos. Bueno, por hoy día creo que lo dejamos ahí, ¿no? Para no cansarnos. Vamos a seguir desarrollando este importante tema y analizando jurisprudencia, analizando algunas situaciones especiales que se han presentado, ¿no? Dentro de registros. Bueno, muchas gracias por hoy día.